Bien, buenos días a todos. Alguien que me mande por el chat que están escuchando bien, si está todo correcto. Ok, súper. Bien, chicos. Tengo para el día de hoy hartas cosas interesantes que les quiero comentar, que les quiero explicar. Algunos clasificadores nuevos que vamos a ver. Quisiera así, antes de empezar la clase, recordarles por favor lo de las fotos de la base de datos, algo que me interesa mucho. En eso no voy a ser flexible con la fecha de entrega de las fotos porque necesitamos armar la base de datos para el proyecto. También quería comentarles que estoy trabajando en el enunciado de la tarea 3. Encontré una buena base de datos que nos puede servir. La estoy revisando porque quiero ver si el grado de dificultad es demasiado grande o es algo que está bien. Tiene que ver con el coronavirus, radiografías de pulmones que tienen neumonía, radiografías de pulmones sanos y radiografías de pulmones con COVID-19. Entonces hay una base de datos pública que se ha entregado a la comunidad para que uno pueda trabajar en base a eso y poder desarrollar ciertos algoritmos. Voy a ver algo que se adapte bastante bien al curso para que sea algo que tenga sentido y se los comento sin dudas el martes. El martes ya tendría yo el enunciado de la tarea 3. La fecha sigue siendo la misma, está en el calendario, no me acuerdo cuál era, pero eso va a permanecer tal cual. Bien, voy entonces a compartir pantalla ahora. Para el día de hoy día, que es jueves 14 de mayo, vamos a ver el clasificador de Bayes. Vamos a recordar el teorema de Bayes. Vamos a ver un ejemplo usando Bayes en 2×2. 2×2 significa dos clases, dos características, que es el ejemplo más simple que uno pueda usar para entender bien los conceptos. Y vamos a ver después los clasificadores LDA, QDA y Mahalanobis que están basados en el teorema de Bayes. Entonces parto la clase con la primera transparencia, que es sobre el teorema de Bayes. Ok, empezamos. Y aquí vamos. Bien, entonces les decía que lo del teorema de Bayes se puede usar perfectamente en lo que es clasificación, ya lo vamos a ver. Y quiero volver al ejemplo de las mandarinas y las naranjas, que es bastante didáctico para este tipo de explicaciones. Teníamos entonces dos frutas, unas son mandarinas y otras son naranjas, y vamos a tratar de hacer una clasificación usando solo una característica que es el área. Entonces para esto recogemos información y la información que recogemos son 75 naranjas con sus respectivas áreas y 50 mandarinas con sus respectivas áreas también. Bien, eso quiere decir que podemos hacer un histograma de todas las frutas. Quiere decir que hay 50 más 75, quiere decir que hay 125 frutas que distribuyen sus áreas de esta forma, ¿ya? Ahora, si esto lo desmenuzamos en mandarinas y naranjas, tendríamos la distribución de las mandarinas, que eran 50, que son más pequeñas, y la distribución de las naranjas, que son 75, que son más grandes. ¿Ok? Eso es como un recordatorio, un ejemplo que voy a usar en el transcurso de esta explicación. Bien, lo que vamos a hacer ahora
es construir a partir de los histogramas lo que se llama la función de densidad de probabilidad, conocida como PDF, y es hacer que el histograma se convierta ahora en una función continua y que tenga área 1. ¿Ya? Este integral igual 1 está significando que el área bajo la curva es 1 para las mandarinas y el área bajo la curva para las naranjas es 1. Ya les voy a explicar después cómo pasar del histograma a la PDF. Ya es un proceso que hay que hacer. Pero es algo posible a partir del histograma construir estas famosas funciones de densidad de probabilidad. ¿Ok? Y lo que voy a definir entonces ahora son la clase omega 1, que es clase mandarina, es la primera clase, y la clase omega 2, que es la clase naranja. Y voy a definir una característica que estoy extrayendo, que es el área. Lo estoy haciendo muy simple con una sola característica. Quiere decir que voy a tener la PDF para omega 1, que es la línea punteada azul, y la PDF para omega 2, que es la línea punteada roja. Bien, esto se conoce en estadística como la probabilidad condicional de X dado omega 1 y la probabilidad de X dado omega 2. Es lo que les he explicado, el histograma de las mandarinas llevado a PDF se conoce como PDX dado omega 1. Y el histograma de las naranjas llevado a PDF, o sea, esta nueva función de densidad de probabilidad es conocida como P de X dado omega 2. Me quiero tener un rato en esto. ¿Qué quiere decir dado omega 1? En la curva azul, esto quiere decir que sabemos que es una mandarina. ¿Ya? La línea azul está construida a partir del histograma de, ¿quién? Las mandarinas. Aquí no hay naranjas. Entonces, dado que es omega 1, dado que es una mandarina, yo sé cómo va a distribuir esta función. Lo mismo para las naranjas. En la línea roja, yo sé que son naranjas. ¿Ya? Yo escogí las naranjas en la etapa de supervisión, la etapa de entrenamiento. Yo sé cuáles son mis naranjas. Hay un experto que sabe cuáles son las naranjas. Y ese experto separó todas las naranjas, hizo el histograma de las naranjas, entonces, dado omega 2, dado que sabemos que es una naranja, ¿cómo distribuye el área? Entonces, esta es la nomenclatura usando la notación estadística de probabilidad condicional. Bien, entonces, siguiendo con las definiciones, tengo una clase, tengo otra clase, tengo una característica y tengo cómo distribuye esa característica para cada una de las clases. La probabilidad de cómo es el área, dado que es una mandarina, la probabilidad del área, dado que es una naranja. ¿Ya? Y estas funciones, sus integrales, desde menos infinito a más infinito, son 1. El área bajo la curva de cada una de estas probabilidades es 1. Bien, ¿cómo es la clasificación según Bayes? La clasificación según Bayes es bastante intuitiva. Yo les voy a leer esto y ustedes van a decir, sí, suena bien, suena como obvio que tiene que hacerse así. Vamos a ver. Dado el valor X, que en nuestro experimento es el área, calculamos 1. La probabilidad P1, que es la probabilidad de que sea omega 1. Ya les voy a explicar qué es eso. Supongamos que tenemos la probabilidad de que sea omega 1. 2, calculo la probabilidad de que sea una naranja. La probabilidad de omega 2. ¿Ya? Entonces, se clasifica X como omega 1 si la probabilidad P1 es mayor que P2. O sea, si es más probable que sea una mandarina, entonces, obviamente, es una mandarina. Eso dice el clasificador. En caso contrario, que sea menor, clasificamos X como si fuera una naranja. Aquí viene siempre la pregunta, ¿qué pasa con el empate? Viene siempre mi respuesta, hay que tomar una decisión. Y tomen siempre la misma. Hay que decidir si es empate, si es una naranja o una mandarina. Eso realmente influye poco en el resultado porque estamos trabajando con grandes números. Entonces, esto es el teorema, no, esta es la clasificación según Bayes. Calculamos, y ya me voy a detener
en cómo se calcula P1 y cómo se calcula P2, pero calculamos la probabilidad de que sea una mandarina y calculamos la probabilidad de que sea una naranja, y si es más probable que sea una mandarina, entonces clasificamos como mandarina, y en caso contrario, clasificamos como naranja. ¿Ya? Bien, vamos a ver qué es esto, qué es lo que es P1 y qué es lo que es P2. P1, lo tengo aquí abajo a la derecha, es la probabilidad de que sea una mandarina dado X. ¿Ya? Ojo con esta nomenclatura. Yo les estoy dando X. Entonces, como yo les doy X, el X es una variable que es conocida. Entonces, dada X, ¿cuál es la probabilidad de que sea omega 1? Dada X, ¿cuál es la probabilidad de que sea omega 2? Esto es lo que es P1 y esto es lo que es P2. Entonces, Bayes lo que me está diciendo es que la probabilidad de omega 1 dado X es mayor que la probabilidad de omega 2 dado X, lo clasifico como mandarina, y en caso contrario lo clasifico como naranja. Insisto, este primer término es P1, lo que llamé P1 acá. Y este segundo término es P2, lo que estoy dando acá. Bien, sigo con la explicación y después voy a pasar a las preguntas. El algoritmo, esto lo he copiado de la slide anterior. P omega 1 dado X mayor que P omega 2 dado X es mandarina, en caso contrario es naranja. Voy a usar el teorema de Bayes para expresar lo que es P omega 1 dado X. Por el teorema de Bayes sabemos que P omega 1 dado X es la probabilidad de omega 1 calculado por probabilidad de X dado omega 1 dividido por la probabilidad de X. ¿Ok? Y me voy a detener un ratito en cada uno de estos términos. Como recordatorio, este que está acá, el primer término, el segundo término de acá arriba, el P de X dado omega 1, lo calculamos a partir de los histogramas. Este vendría siendo el histograma llevado a PDF de las mandarinas. Este que está acá es el histograma llevado a PDF de las naranjas. Dado que es una mandarina, ¿cómo distribuye X? Dado que es una naranja, ¿cómo distribuye X? Eso es lo que expliqué al puro principio de esta presentación. La probabilidad P omega 1 quiere decir que es la probabilidad a priori, se llama, de que sea una mandarina o que sea una naranja. Eso es como si yo tomo una fruta y me la escondo detrás de la pared y les pregunto cuál es la probabilidad de que sea una mandarina y cuál es la probabilidad de que sea una naranja. No tengo ningún dato, no tengo ninguna X, no he hecho ninguna medición. Es solamente preguntar cuál es la probabilidad de que yo escoja una mandarina o la probabilidad de que yo escoja una naranja. Por eso se llama probabilidad a priori, porque yo no he hecho absolutamente nada con la fruta, solamente la tomé. Y eso se llama P omega 1, P omega 2. Comúnmente se puede poner que sea 0.5 y 0.5, ¿ya? Dado que la probabilidad que yo escoja una mandarina o que escoja una naranja son iguales. Pero pudiera ser que estén en un proceso ustedes en que haya muchas más mandarinas que naranjas, o al revés, entonces ahí sería bueno un poco pensar cómo sería P omega 1 y P omega 2. Y después, el término, el último, el P de X, ¿cuál es la probabilidad de que sea X? Y eso es independientemente de la fruta. Eso es, me voy a ir acá, es cómo distribuye X en las frutas, mandarinas y naranjas. Este es el primer histograma que les mostré. Aquí no hay distinción entre mandarinas y naranjas, y esta curva verde vendría siendo la función de densidad de probabilidad de X. Yo no sé si es mandarina o naranja, y por eso es que la sumatoria aquí da 125 en el histograma, porque son 75 de una fruta y 50 de la otra. Bien, esto es lo que se conoce como P de X. Ahora, volvamos a el algoritmo que está acá. P omega 1 dado X mayor que P omega 2 dado X es mandarina. Eso lo vamos a expresar usando el teorema de Bayes, que está expresado así. Como P de X es común,
podemos simplificarlo. Lo que nos interesa en esta desigualdad es ver cuál es mayor solamente, y podemos entonces eliminar eso que está ahí. Quiere decir que el algoritmo que está acá se traduce a multiplicar la probabilidad a priori de la clase 1 por la probabilidad condicional de x dado omega 1. Si esto es mayor que lo mismo para la clase 2, decimos que esto es una mandarina. Ok, este sería entonces el algoritmo, y lo que se traduce es que yo voy a tener estas definiciones que están acá. Omega 1, una clase; omega 2, otra clase; X, una característica; cómo distribuye X para la clase 1, cómo distribuye X para la clase 2, cuál es la probabilidad a priori que yo escoja la clase 1, y cuál es la probabilidad a priori de que escoja la clase 2. Chicos, me voy a pasar ahora a las preguntas, ¿ya? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, levante la mano para poder continuar con la clasificación y con los ejemplos. Si alguien quiere levantar la mano, por favor, y hace su pregunta, con gusto la respondo. Sí, Rodrigo, tú tienes la mano levantada. Sí, profesor. Que una duda con respecto a los PW1 o PW2, entonces era como calcular la probabilidad en función de la proporción de las clases, ¿no? Sí, esa es una forma bastante razonable de hacerlo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, de mandarinas y naranjas, yo lo que haría es que contaría cuántas hay de cada una de las clases y veo qué proporción hay de mandarinas y qué proporción hay de naranjas. Sin embargo, existen varios problemas en que la información disponible, y es porque es difícil de conseguir información, presenta muy pocos especímenes, muy pocas muestras de una clase. Y eso no es porque porque sea desproporcionado, sino que es difícil conseguir esos datos. Me refiero principalmente al caso de las enfermedades. Muchas veces uno tiene muchos más sanos que enfermos. Entonces ahí hay gente que dice, bueno, si ponemos la probabilidad de que no esté sano muy baja, por ejemplo 1 por 10 a la menos 8, que puede ser algo posible, esto no clasifica nada. Entonces ahí hay que un poco manipular ese número y subirlo un poco, ¿ya? Pero si están balanceadas las clases, lo que se suele hacer es que uno vea la proporción. Y ahí está diciendo, en el caso de las mandarinas y naranjas sería una probabilidad 50 partido por 125 y la otra sería 75 partido por 125. Ok, perfecto. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, sigo entonces. Bien, les decía entonces lo de estas definiciones, y todo lo que tenemos acá es bastante fácil de calcular. O sea, esto se hace a partir de los histogramas, que ya les voy a explicar una forma de hacerlo, y tenemos entonces estas probabilidades a priori que hay que definirlas. Bien, lo que viene ahora entonces sería cómo es esto en los gráficos, ¿ya? Vuelvo a la representación gráfica anterior. Tengo la PDF para omega 1, que es P de X dado omega 1, que es la línea azul, y tengo P de X dado omega 2, que es la línea roja, ¿ya? Eso es lo que había calculado a partir de los histogramas. Lo que no se olviden, voy a retroceder un poco, porque lo que hay que calcular es este producto. P omega 1 por P de X dado omega 1 y P omega 2 por P de X omega 2. Y lo que tenemos es, hasta el momento, P de X omega 1 y P de X omega 2. Faltaría multiplicar entonces por la probabilidad a priori. Bien, para simplificar la gráfica me quedo solamente con las dos curvas y las voy a juntar en un solo sistema de coordenadas.
Y lo que tengo que hacer ahora es multiplicar esto por su probabilidad a priori. O sea, la curva azul la multiplico por su probabilidad, bien podría ser 0.5 o 0.7, qué sé yo. Y aquí la curva roja la multiplico por su probabilidad a priori P omega 2 y por eso baja un poco. Y aquí entonces tengo la nueva probabilidad, que es esta línea que es un poco más morada, y la línea azul que se convierte en esta línea que es un poco más celeste. ¿Ok? Elimino entonces de la gráfica, para proceder con la explicación, lo que es P de X omega 1 y P de X omega 2, y me quedo entonces con la multiplicación. Bien, lo que me está diciendo el teorema de Bayes es que clasifique yo X suponiendo cuál de estas curvas es mayor. O sea, si yo estoy acá donde tengo el mouse, obviamente esta curva es mayor que la curva celeste. Entonces, de aquí voy a decir que es clase 2. Aquí voy a decir que es clase 1. Y el umbral en este caso estaría justo en este punto. Entonces ahí voy a tirar un umbral, θ, y todo lo que es mayor que su umbral son naranjas y todo lo que es menor que su umbral son mandarinas. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo en la práctica la clasificación según Bayes. Y el teorema de Bayes y toda esta explicación y desarrollo a partir del teorema de Bayes, el output es un umbral. ¿Ya? Ese es el parámetro que nos va a dar, en el caso de la clasificación por Bayes, ese es el parámetro que nos va a dar después de entrenar. Estas dos curvas se hacen con los datos de entrenamiento. El output de este entrenamiento es este umbral. Y de aquí a la derecha son naranjas y de aquí a la izquierda son mandarinas. Entonces el algoritmo que habíamos dicho que si la probabilidad de que fuera una mandarina es mayor que la probabilidad de que fuera una naranja, entonces clasificamos como mandarina, lo hemos traducido a esta desigualdad que está acá usando el teorema de Bayes, probabilidad a priori de omega 1 por la probabilidad condicional de X dado omega 1 mayor que la probabilidad a priori de la clase 2 por probabilidad de X dado omega 2. Si esto se cumple, es mandarina. Y acabamos de ver en nuestro ejemplo que esto se traduce a decir si X es menor que θ, es mandarina, en caso contrario, es naranja. ¿Ok? Ese vendría siendo el teorema de Bayes aplicado a lo que es una clasificación supervisada. Se los he explicado con una sola característica y dos clases, que es un ejemplo simple, muy fácil de digerir. Y el resumen de lo que les he explicado está puesto acá. O sea, tengo las dos distribuciones que han sido ponderadas por sus probabilidades a priori. Si P omega 1 es igual a P omega 2, no hay que ponerlas, porque lo que nos interesa es saber cuándo una curva es mayor que la otra. El umbral sería exactamente lo mismo si las probabilidades fueran iguales. ¿Ya? Y el algoritmo entonces se traduce que si X es menor que θ es mandarina y si X es mayor que θ es naranja. Bien, antes de entrar al cálculo de la PDF, no sé si tienen alguna pregunta, alguien que quiera levantar la mano. Si no, me paso a los ejemplos. Sí, Paola, tú tienes una pregunta. Profe, ¿el PW1 y PW2 cambian con las diferentes iteraciones? O sea, por ejemplo, en la primera iteración sé que son iguales, 0,5, 0,5. Pero en la segunda ya sé que saqué una naranja. Entonces, ¿cambiaría el PW1 y PW2? Sí, buena tu pregunta. No, el PW1 y el PW2 se mantienen fijos y tienes que usarlo antes de empezar todo. O sea, cuando tú sabes que tienes una distribución de clase 1 y clase 2 en que a priori si tú sacas una es una probabilidad tanto, ese es el número que usas. No hay que actualizarlo. Cristóbal, tú tienes la mano levantada. Sí, profesor, me interesaba aclarar lo del umbral.
no tiene por qué ser un solo umbral, ¿verdad? Podría ser que, no sé, las dos distribuciones fueran bimodales y ahí habría cuatro umbrales potencialmente. Exactamente. O sea, el algoritmo lo que está diciendo es lo que tengo acá. Espérate. Esto es el algoritmo. O sea, si cumple que sea mayor que una probabilidad es mayor que la otra, entonces clasificamos con una clase. Ese es el algoritmo. En el ejemplo que les he puesto, se traduce a un solo umbral porque tenemos dos campanas que están separadas, que es como lo más típico. Pero podría ser que tú tuvieras y sucede, pudiera ser que tú tuvieras una distribución, a ver, perdón. Tú tuvieras una distribución que, por ejemplo, vamos a ver si me resulta esto, que esta, a ver si lo hice bien, que esta creciera así, por ejemplo. Entonces acá tú tendrías otro umbral, ¿ya? Y aquí estarías diciendo que es mandarina en esta zona, que estoy marcando acá, esto sería la clase omega 1. Uy, téngame paciencia, esta es la clase omega 1, y entonces esta sería la clase omega 2, y acá también estaría viendo clase omega 2, ¿ya? Esa sería una posibilidad, discúlpenme esto sería un omega 2, está dibujando muy mal mi lápiz, vamos a ver si me resulta mejor, pero esta sería, acá también habría clase omega 2, o sea, tenemos una zona donde es mayor el P omega 1 por PX omega 1 y otras dos zonas donde estaría siendo mayor la otra probabilidad. Y ahí serían efectivamente dos umbrales. ¿Sí? Otra pregunta. Okhan, tú tienes la mano levantada. Sí, profe. Yo no entiendo, por ejemplo, en este caso, en el que hubieran varias distribuciones, no solo tres distribuciones, y que cada una fuera un grupo, ¿cómo sería el algoritmo para detectar como cada umbral? Porque si hacemos como una contra todas las que no son, igual quedarían ciertos montones adelante y ciertos montones atrás. Sí, Entonces, lo que tú tienes que, por ejemplo, que haya tres clases, ¿no? ¿Vas por ahí más o menos o no? no, yo estoy hablando de que hayan, por ejemplo, 10 clases, porque claro, con 3 es fácil, podemos hacer todos los pares, pero si lo No, hiciéramos pero con 10, por sí, ejemplo, ya, sí, lo hacemos con 10 clases. Espérate, voy a quitarme si lo hacemos con 10 clases, espérate, lo que vale es, lo que vale el algoritmo es lo siguiente, si la probabilidad de omega j es mayor que todas las otras probabilidades, es mayor que probabilidad de K para todo K distinto de J, entonces clasificamos clase J. Ese es el algoritmo. Y ahí, ¿cómo lo traduces eso con umbrales o líneas de decisión? Puede tornarse más complejo, pero tienes que respetar ese algoritmo. En la probabilidad máxima, el que te diga este es el que tiene mayor probabilidad de que sea, es esa clase. ¿Ya? Y ahí tú tienes que ver cómo te quedan las líneas de decisión. Y eso escala a 10 clases, a 100 clases, escala a todo. Tú maximizas. Tienes que ver cuál de estas probabilidades a priori, perdón, cuál de estas probabilidades condicional es la máxima. O sea, el algoritmo sería argumento K de P omega K dado X. Máximo, el máximo de eso. ¿Se entiende o no? no, la verdad no entiendo, profe. Espérate un ratito porque cuando veamos LDA, ya utiliza este mismo razonamiento y ahí hay una slide en que está explicado. ¿Ya? Así Ya, que okay, si ahí no se entiende, me preguntas de nuevo. ¿Ok? Valeria, tú tienes la mano levantada. Sí. ¿Cómo se ocuparía Bayes para más de una característica? Les voy a dar un ejemplo con dos características, que es en la parte de los ejemplos.
y después les voy a explicar cómo se hace con más características, pero eso viene a continuación. Ahí te lo cuento. Los estoy chuteando a todos para el futuro. Más preguntas, Ya, chicos. ¿No? Ya, entonces continúo. Bien, ¿cómo calcular el PDF? El PDF, la función de distribución de probabilidad, partimos por el histograma. Aquí tengo un histograma cualquiera, y yo lo que voy a hacer es hacer una convolución con un kernel. Típicamente se puede usar una gaussiana. Y con eso yo suavizo el histograma y tengo algo así. ¿Ok? Ese vendría siendo como el histograma suavizado. Y lo que hay que decidir acá es cuál es el tamaño de la gaussiana, etcétera, pero eso se puede hacer probando con los datos y ver en qué escala está la variable x. Una vez que uno tiene eso, uno tiene que dividir eso de tal forma que la integral de esta curva, o sea, la sumatoria de cada una de estas porciones que están bajo la curva, sea igual a 1. Y ahí uno tiene la función PDF. Les voy a mostrar un ejemplo. Esto que están acá son muestras, ¿ya? Aquí hay como 200, 300 puntos. Es una variable X que ha distribuido de esta forma. O sea, tengo una muestra que está aquí bien a la izquierda, tengo dos muestras que están juntas, que están aquí un poquito más a la derecha de la izquierda, etc. Lo que habría que hacer es un histograma, y el histograma quedaría de esta forma. O sea, en esta parte de acá, quiere decir que hay como 25 puntitos. De acá, por ejemplo, de 30 a 50, en total hay 140 puntitos. Y así ustedes construyen el histograma. Y una vez que ustedes tienen el histograma, le hacen la convolución con ¿cómo se llama? Con la gaussiana, y les puede dar algo así. ¿Ya? Y ahí tendrían ustedes, y esto hay que dividirlo después para que nos dé la área bajo la curva que nos dé igual a 1. En el caso de la PDF con una forma de implementar esto, perdón que no se los he dicho, que una forma de implementarlo que es bastante típica es que cada punto de la muestra ¿cómo se llama? Se sustituye por una gaussiana, que es el kernel, centrada en el punto, y se suman. Cuando uno hace eso, que está sumando en este caso no sé cuántas gaussianas, quedaría algo como esta acá. En el caso de las dos dimensiones, aquí lo mismo, cada punto que está acá es sustituido por una gaussiana de 2 dimensiones. En el caso anterior era de una sola dimensión, y nos puede quedar algo como esta acá. ¿Ya? Esta vendría siendo la PDF para una de estas funciones. Para más dimensiones, o sea, para 3 dimensiones, ustedes podrían hacer histogramas en 3 dimensiones, y podrían hacer histogramas en más dimensiones. Eso es más complicado hacerlo. Generalmente lo que se hace es que se utiliza una distribución que es uno saca la distribución en cada una de las dimensiones y después las multiplica, como si fueran probabilidades completamente independientes. Y ese es el algoritmo que se llama naive Bayes. O sea, que yo tomo la distribución de hartas dimensiones como si fuera la distribución de cada una de las dimensiones de forma independiente. Y así uno va calculando lo que son las famosas distribuciones. Les voy a mostrar ahora un ejemplo para que lo puedan visualizar bien. El ejemplo que les tenía es este que está acá, y les voy a mostrar un ejemplo de 2 clases que tiene una distribución un poco compleja, en que tengo la clase, estos son los datos de entrenamiento, tengo la clase roja, que es la clase 2, y la clase azul, que es la clase 1, que distribuyen de esta forma. Entonces esto lo voy a pasar hacia la izquierda. Esto que están viendo acá
es lo que me quedaría la PDF de la clase 1, P omega 1 dado X. No sé si lo logran visualizar. Este vendría siendo la clase 1, que son los puntos azules que están acá. ¿Ya? Esta la voy a correr para acá. Tengo entonces la probabilidad de omega 2 dado X. Estos son los puntos rojos. Ya distribuyen de esta forma. Y esto los voy a poner acá para que los puedan ver. Y acá, en la figura 4 que estoy mostrando, están las dos distribuciones juntas. Ya voy a mostrarlas para que puedan ver. Entonces aquí la línea de decisión, no sé si la logran apreciar, vendría siendo esta línea que está puesta acá, porque de aquí hacia abajo va a ser mayor esta curva, esta campana que está acá, o sea, de ahí hacia abajo esto es mayor que lo otro, y de aquí, de esta línea hacia acá, quien es mayor es esto. Entonces la línea de decisión ustedes la pueden ver perfectamente como es lo que está ocurriendo, cuándo es mayor una que la otra. ¿Ya? Esto lo voy a poner acá abajo. Y aquí tengo entonces los datos de testing, que tienen una distribución bastante parecida. Son todos datos simulados con distribuciones, aquí son distintas nubes gaussianas que están sobrepuestas y se han simulado estos datos. Y los datos de testing no son los mismos de los datos de training, son datos nuevos. Y podemos ver entonces cómo me quedaría la clasificación usando el clasificador de Bayes, y la línea de decisión vendría siendo el límite entre los puntos amarillos y los puntos celestes. ¿Ok? Entonces aquí ustedes tienen una aplicación de cómo funcionaría el clasificador de Bayes, y aquí está usando un método que se llama KDE, que es Kernel Distribution Estimation. Entiendo qué significa eso, que utiliza el método que les he explicado de cada uno de estos puntos, transformarlos en una pequeña gaussiana para conformar las funciones de probabilidad, que son estas que estoy graficando acá. No sé si hay dudas con respecto a esto. La duda con más clases la voy a contar después, no ahora. Si hay dudas con respecto a los ejemplos que he mostrado, si no, me paso a lo que es el siguiente clasificador, que es el LDA. Sí, Alan, tú tienes una pregunta. Alan, no te escucho. No sé si tienes el micrófono apagado o... No, si quieres hacerla por chat. No escucho. Bien. Aquí parece que hay un chat. Ok, Alan dice que la hace después. Ya, estamos. ¿Cómo se llama? En Python tengo un ejemplito de lo que es Bayes. Y lo pueden ver acá como, creo que esto está escrito así. No, creo que es Naive Bayes, ese. Y aquí son dos nubes de puntos y esta vendría siendo la línea de decisión. Si quieren ver la implementación de esto, la pueden visualizar acá. Y este sería este programa que está acá. Y aquí ponen ustedes el nombre del clasificador, qué parámetros tiene, leen los datos, definen el clasificador, lo entrenan y lo prueban. ¿Ya? Este código está disponible en la página del curso por si lo quieren usar. Bien, me paso entonces ahora a lo que es el LDA, que es una familia de clasificadores. La presentación se llama PAT04LDA.pptx, y voy a entrar entonces a lo que es esta familia de clasificadores, que asume varias cosas interesantes y hace todo más simple.
Dime, sí, ahí hay una pregunta. Sí, una pequeña pregunta. Esa línea de decisión puede tener cualquier forma, ¿cierto? Puede ser un círculo, podrían ser dos círculos separados, como que hubieran dos Sí, regiones, o... absolutamente, absolutamente. Se Ah, adapta perfectamente a tu distribución, porque has calculado la PDF y la PDF se está adaptando a tus datos de training. Y si tus datos de training tienen distintas nubes por distintas partes, se va a adaptar a eso perfectamente. ¿Ok? Bien, Profe, ¿y qué dime. eran ahí Valles? Naive Bayes es que tú, por ejemplo, si tienes que calcular la probabilidad, si X es de 3 dimensiones, por ejemplo, P de X1, X2, X3, dada una clase. Entonces tú lo que haces es que es la probabilidad de X1 multiplicado por la probabilidad de X2 multiplicado por la probabilidad de X3. Y así haces el método de los histogramas, un histograma por dimensión y después multiplicas los histogramas. Esa es un poquito la explicación de Naive Bayes y con eso se hace todo mucho más simple. Y la base de usar Naive Bayes es que tú estás diciendo que la variable x1, al ser independiente estadísticamente de x2 y de x3, entonces las probabilidades se multiplican y lo hace mucho más simple. Y acá hay que probar, o sea, quizás Naive Bayes les funciona bien para algunos datos y para otros datos no les va a funcionar tan bien. Bien, paso entonces a lo que Profe, es, dime, sí, ahora adelante. logré hacer mi pregunta. Ya. Usted en el método que mostraba que cada punto se convirtiera en normal, uno elige una distribución normal con media centrada en el punto y la varianza, ¿cómo la decide? ¿En base a qué? La varianza la tienes que decidir en base a cuántos puntos tienes y qué tan cercanos están unos de otros. Tú tienes, por ejemplo, si tienes muchos puntos y están bastante apretados los puntos, ahí te conviene usar un ancho de tu kernel, un ancho de la gaussiana más pequeño. Y si los tienes muy separados, te convendría entonces usar un kernel un poquito más. Hay algoritmos que te buscan eso automáticamente y te hacen una sugerencia, y hay otros que los tienen como parámetros y te da a ti la oportunidad de que vayas viendo cómo va quedando. Si tú si lo haces demasiado pequeño, vas a tener una distribución demasiado ruidosa, o sea, no vas a tener una curva tan suave, y si lo haces demasiado grande, capaz que pierdes detalle. Entonces hay un compromiso ahí con el ancho de la campana. Gracias, profe. Ok, bien, si no hay más preguntas, Alan, por favor, baja la mano. Empiezo con lo que es LDA. Tengo aquí entonces, y aquí voy a explicar LDA y QDA también. Bien, el clasificador de Bayes, que es lo que acabamos de ver. Esta es la regla del clasificador de Bayes para C mayúscula clases. Entonces, X es clasificado como clase J si la probabilidad de omega J dado X es mayor que el resto. ¿Ya? Y con eso queda definido que esto puede ser de varias clases, puede ser de 10, de 100 clases, como uno quiere. Lo que estamos haciendo es simplemente buscando cuál es el máximo, qué probabilidad es la máxima, y clasificar según la clase a la cual pertenece esa probabilidad. No sé si queda claro con esta explicación. Había una pregunta que estuvo pendiente. No sé si queda claro que con este algoritmo funcionaría para cualquier número de clases y también para cualquier número de dimensiones que tenga X. ¿Sí? Ok, entonces, voy a dar después espacio para que me hagan preguntas, ¿ya? Ahora quiero hacer la explicación de lo que es el LDA. Entonces, lo que estábamos diciendo que según la regla de Bayes, la probabilidad de omega i dado x es la probabilidad condicional, perdón, la probabilidad a priori omega i por probabilidad de x dado omega i partido por px, ¿ya? Y esta es la regla general que habíamos sacado de lo que es el teorema de Bayes. ¿Ya? Si esta probabilidad es mayor que el resto, entonces clasificamos como clase J. Bien, con distribuciones gaussianas podríamos tener
la curva de la izquierda, la probabilidad de la clase 1, y la curva de la derecha, la probabilidad de la clase 2, la probabilidad condicional. Dado que yo sé que es una mandarina, entonces cómo distribuye X. Dado que yo sé cómo es una naranja, entonces cómo distribuye X. ¿Ya? Y lo que dice el teorema de Bayes es que esto lo tendríamos que multiplicar por sus probabilidades a priori, el P omega 1 y el P omega 2. Y el umbral en este caso me quedaría ahí en ese punto. Y esto es con distribuciones tipo gaussianas. Ok, eso es Bayes. Y ese, si quieren ver cómo se calculan las densidades hay un ejemplito que el resultado de este ejemplo está puesto en las slides de Bayes. Bien, si tenemos una distribución 100% gaussiana, esta es la ecuación que define la probabilidad de X dado omega i. ¿Ya? Observen bien, esto vendría siendo una distancia que está multiplicada aquí por la matriz de covarianza, la menos 1. Esto es el determinante elevado a la 1/2. Esta P que está acá, atención, esta P, después me di cuenta que debería haber usado otro nombre. Esta P es el número de dimensiones de X. ¿Ya? No es una probabilidad. Si X tiene, no sé, 10 variables, y estamos haciendo un clasificador en que X son 10 características, este sería 10 partido por 2. ¿Ya? Este es el número de características que tiene la variable X. Y esta es una definición. Esta definición viene del mundo de la estadística y está definida de tal forma que la integral de esta función multiplicada por el diferencial de X me va a dar 1. ¿Ya? Esta es una típica función de distribución gaussiana, una distribución normal. Ok, entonces voy a partir de la base, y esta base es muy cuestionable, pero voy a partir de la base igual, en que las distribuciones que yo tengo, el Px omega sub i, son todas distribuciones gaussianas, ¿ya? Y esa es una cosa que uno asume que es bastante cuestionable, pero se van a dar cuenta que muchos procesos son cuasi gaussianos o son muy parecidos a una gaussiana, y que si uno asume eso, la verdad es que está aliviándose bastante la pega de calcular las probabilidades condicionales. Entonces voy a asumir que todas mis distribuciones son gaussianas, que la probabilidad de X dado omega i para cualquiera de las clases es gaussiana, y lo que voy a tener son distintos centros de masa, los mu i, y distintas dispersiones, que son estas matrices que están puestas ahí. Entonces voy a tener un estimador de la matriz de covarianza, que lo voy a calcular de esta forma. Esto es la típica forma que hemos visto de cómo se calcula la matriz de covarianza. Y voy a tener como ejemplo, por ejemplo, en el caso de 2 dimensiones, si tengo una distribución de este estilo, esta es mi matriz de covarianza. Si tengo una distribución más dispersa, la matriz de covarianza tiene esta forma. Ojo, este 7 está diciendo que la dispersión en el eje X es 7, 43 está diciendo que la dispersión en el eje Y es 43. Esto tiene que ver con las varianzas, así que es raíz de 43, raíz de 7, etc. Y aquí 6 en el eje X y 1 en el eje Y. Y tienen poquita correlación, por eso los números de la diagonal inversa quedan bastante bajos. Y otro dato que está acá, aquí la diagonal inversa es un número alto porque están bastante correlacionados. Cuando sube una variable, la otra también sube. Y las dispersiones están puestas acá. Esto lo hemos visto bastante, y es un recordatorio nomás para que recuerden lo que son las matrices de covarianza. Bien, siguiendo con la regla de Bayes para hacer el clasificador, la regla general es que clasificamos como clase omega j si la probabilidad omega j dado x es mayor que el resto, y esto se traduce a que, usando el teorema de Bayes, P de x dado omega j por la probabilidad omega j mayor que P de x dado omega k por la probabilidad omega k. Clasificamos clase j si se cumple esto. Si nosotros sacamos el logaritmo
de estas funciones, la desigualdad se mantiene, porque el logaritmo es una función monótona creciente. Entonces quiere decir que si yo saco el logaritmo a la izquierda y el logaritmo a la derecha, esta desigualdad se mantiene. O sea, si esto es mayor que esto, el logaritmo de esto va a ser mayor que el logaritmo de esto. ¿Y por qué sacamos el logaritmo? Porque estamos utilizando distribuciones gaussianas. Entonces yo tengo que P de X dado omega I es una distribución gaussiana. Si yo le saco el logaritmo de esto, aquí queda una ecuación bastante larga, pero es muy fácil de verla. Esto vendría siendo logaritmo, la multiplicación de Px dado omega I, es la suma de los dos logaritmos. Este es el primer término, que está acá. Este es el segundo término, que está acá. Y vamos viendo qué sucede. El logaritmo P de xi es el logaritmo de todo esto que está acá. Voy a tener el argumento de la exponencial, está puesto acá. Sumo menos 1/2 logaritmo de la covarianza, menos p medios logaritmo de 2pi, más logaritmo de p omega i que está puesto acá. ¿Ya? Entonces aquí lo único que he hecho es desmenuzar lo que es el logaritmo de px dado omega i por p omega i, ¿ya? Que no es más que una suma de dos logaritmos, y como uno de ellos es de una distribución normal que tiene una exponencial, entonces todo el argumento queda sin la exponencial y aquí quedan los logaritmos sumados. Bien, veamos cómo podemos trabajar esa ecuación. Esto es copia de lo anterior. Si yo tengo que esto es mayor que esto, bueno, sería bueno calcular entonces qué es lo que pasa con el logaritmo de esto, y el logaritmo de esto me da esto que está acá. Preguntas hasta acá, porque esto es, hasta el momento ha sido pura, ¿cómo se llama? Pura álgebra, no hay nada extraño en esto, estamos asumiendo que son distribuciones gaussianas, lo cual es cuestionable, pero en muchos casos en la práctica los procesos se pueden aproximar bastante a una distribución gaussiana. ¿Preguntas? Bien, continúo entonces. Lo que tengo entonces son este logaritmo que viene siendo un término, otro término, otro término y otro término. Son 1, 2, 3 y 4 términos. Lo que estoy diciendo es que yo, si tengo que clasificar una muestra nueva, tengo que evaluar esta ecuación. Lo que tengo como muestra nueva es X. Y de mi entrenamiento yo obtengo los mu y la matriz de covarianza. Entonces tengo que calcular esta ecuación para cada una de las clases, considerando las distribuciones de cada una de esas clases. Y el que es máximo, voy a decir, ok, pertenece a esa clase. Por ejemplo, si yo digo que el logaritmo de px dado omega 2 por p omega 2 es el mayor de todos, entonces x lo voy a clasificar como clase 2. Así de simple es este algoritmo. Bien, vamos a ver qué podemos hacer. Como lo que estamos haciendo nos interesa realmente, lo que nos interesa no es calcular esto, sino es ver cuál es mayor, ¿ya? Si tengo un término que es constante, recuerden que P es el número de dimensiones de X, menos P medios logaritmo de 2pi es un número constante. Entonces este no tengo para qué calcularlo, porque a la hora de sacarlo, la desigualdad se va a mantener. ¿Ya? Entonces por eso este término no hay que calcularlo, habría que calcular 1, 2 o 3. 3 términos. Lo que nos interesa es la desigualdad, no cuánto vale cada uno de los términos. Bien, como este término es constante, entonces se puede remover, se puede sacar. El LDA, vamos a ver lo que es el LDA. El LDA, a pesar de todo lo que hemos asumido, de que es distribución gaussiana, etc., vamos a seguir asumiendo cosas. Y lo que vamos a asumir, el LDA lo que hace es que dice que todas las matrices de covarianza son las mismas. ¿Ya? Cuestionable también. Pero así lo dice este método, dice, bueno, aquí la matriz de covarianza I es constante y se puede calcular porque la necesitamos.
O sea, viene metida acá en esta ecuación que está acá. Pero la sacamos de acá, porque como es un término que es constante para todas las expresiones, por cada una de las clases, entonces este de acá no hay que calcularlo. Y se puede calcular como el promedio de las matrices de covarianza. Acá está puesto para 2 clases, pero esto escala para más clases. ¿Ya? Y la matriz de covarianza se calcula a partir de los datos de entrenamiento, y una buena estimación es el promedio de las matrices de covarianza individuales. Entonces, teniendo esto, y eso es LDA, LDA está asumiendo, 1, que son distribuciones gaussianas, insisto, eso es cuestionable, y 2, está asumiendo que todas las distribuciones gaussianas tienen la misma dispersión, también es cuestionable. Cuando uno trabaja con datos normalizados, por ejemplo, esto que está acá, decir que todas las distribuciones son más o menos parecidas, no es tan mentira. O sea, aquí hay algo que se puede asumir que se ajusta bastante a los datos reales. Y les voy a mostrar ejemplos en que ustedes se van a dar cuenta que el LDA es un clasificador muy simple. Es simple, porque lo único que hay que hacer es calcular la matriz de covarianza, los puntos medios y ya. Y se evalúa esto que está acá. Eso es LDA. La implementación en MATLAB, aquí estoy asumiendo que las probabilidades son iguales, 0.5, 0.5. Defino el clasificador, lo entreno, lo pruebo y evalúo el desempeño. En Python la función se llama Linear Discriminant Analysis. ¿Qué eso significa LA? Linear Discriminant Analysis, análisis discriminante lineal. Le hago el training y le hago el testing y calculo ¿cómo se llama? El accuracy. ¿Ya? En alguna parte de los parámetros se puede pasar la probabilidad en esta función. Y si no se pasa como nada, va a asumir que todas las probabilidades a priori son iguales para todas las clases. En este caso es un ejemplo de 2 clases solamente. Pero esto funciona para todas las clases que ustedes quieran y con todas las dimensiones que ustedes quieran. Bien, entonces LDA asumía esto constante, entonces lo sacamos. Este sale porque habíamos dicho que era constante, y una buena forma de estimar la matriz de covarianza es haciendo un promedio. ¿Ok? Nos pasamos a lo que es Mahalanobis. Mahalanobis es una persona de la India que tenía ese apellido, y él sugiere otra cosa. Él sugiere que las probabilidades son todas iguales, ¿ya? Y además está asumiendo que la matriz de covarianza es la misma. Entonces, elimina este término y elimina este término, porque son constantes para cada uno de estos cálculos. Estoy asumiendo que lo que me interesa es la desigualdad, ¿ya? No cuánto vale, sino que cuánto vale en términos relativos al otro. Entonces los términos constantes no hay que calcular. Eso es Mahalanobis. Y el último sería QDA. QDA asume que todo es distinto, o sea que las matrices de covarianzas son distintas, que las probabilidades son distintas, y este no está asumiendo nada más que decir que son distribuciones gaussianas. Y ese sería entonces el QDA. Resumiendo, estos serían todo lo que he explicado en estas transparencias. Tengo el logaritmo de px omega i, me falta aquí multiplicarlo por sumarle el logaritmo de px omega i, me está faltando aquí un término, disculpen. Esta es la ecuación original. Por favor, observen que LDA, Mahalanobis y QDA está eliminando porque hay que eliminarlo porque es un término constante. En el LDA asumimos que la matriz de covarianza es constante, entonces en el Mahalanobis también lo sacamos. Y en el Mahalanobis decimos que la probabilidad es la misma. ¿Ya? Y aquí entonces tendrían ustedes distintos clasificadores, distintas reglas de clasificación. Lo que hay que hacer es, en el training, calculan los puntos medios de cada distribución y su matriz de covarianza, y en el testing lo que tienen que hacer es, por cada clase, evaluar esta expresión
y ver cuál es el máximo. Si, por ejemplo, para la clase 2, este es más grande, entonces vamos a decir que este se clasifica como clase 2. Paso a las preguntas, porque aquí termina la explicación de esta familia de clasificadores, que son clasificadores tipo Bayes, en que está asumiendo distribuciones gaussianas bastante específicas. Preguntas, chicos. Profe, ¿qué ventajas tiene cada uno de estos tres? ¿O en qué casos específicos son mejores unos que otros? A ver, la gran ventaja que tiene esto es que son simples. Son clasificadores simples, muy rápido. El entrenamiento de esto es trivial, o sea, es cosa de que tú tengas todos los datos de entrenamiento, calcules las matrices de covarianza, eso es un microsegundo hoy en día, los valores medios, también eso es súper rápido, y tú ya tienes una regla de clasificación muy rápida de realizar. Esa es como su gran ventaja. Lo otro está basado en Bayes, y Bayes tiene en su filosofía decir, si es más probable que sea la clase 1, bueno, clasifiquémoslo como clase 1, que es una linda regla de clasificación. Eso también es como un óptimo de cómo clasificar una muestra. La gran desventaja que tiene es una desventaja obvia, que no necesariamente las clases distribuyen de forma gaussiana. Y podríamos tener distintas distribuciones que basándose en estos métodos, la clasificación debería ser mala porque no tenemos distribuciones gaussianas. El mensaje que yo les he dado a través del curso es, usemos lo simple mientras se pueda. O sea, si ustedes tienen un problema de clasificación, yo les recomiendo, número 1, que prueben estos métodos simples. Y si estos métodos simples, con todas las pruebas estadísticas que están haciendo, les da resultados buenos, ni siquiera se tomen la molestia de entrenar una red neuronal, nada de eso. O sea, busquen primero lo simple a ver si les funciona bien. Si las distribuciones de sus muestras se adaptan bastante bien a una distribución gaussiana. Una forma de probarlo, de demostrar que tienen distribuciones gaussianas, es probando estos métodos y ver si les da resultados bastante buenos. Yo les voy a mostrar en los ejemplos que en muchos casos el LDA y el Mahalanobis y el QDA le puede ganar a una red neuronal, a veces por un 1%, por un 2%, lo cual quiere decir que es competitivo. ¿Ya? Quiere decir que frente a una distribución de datos, estos métodos pueden ser bastante buenos. Y para otros se van a dar cuenta que son muy malos. ¿Ya? O sea, es bastante importante darse cuenta que para distribuciones muy complejas es mucho mejor utilizar, por ejemplo, una red neuronal. Esa sería como mi respuesta. No fue tan concisa, pero es un poquito compleja la respuesta. Sí, me parece que profe, me expresé mal. La pregunta era, ¿cuál es la ventaja de Mahalanobis sobre LDA o sobre QDA? Como en qué casos es mejor usar una en vez de la otra. Sí, aquí la respuesta es un poco la misma, o sea, vas a tener que probarlo, porque en algunos casos tú no tienes idea cómo distribuyen. Si tú tienes, por ejemplo, un problema de 10 clases o de 100 clases, es una distribución gaussiana, ¿no? Eso a veces es muy complicado darse cuenta si sí o si no. Las probabilidades son las mismas o no. Entonces aquí lo que más te conviene, dado que existe la librería y esto ya está programado, lo que más te conviene es probarlas. Y te vas a dar cuenta cuál es mejor que la otra. La más simple es la LDA, tiene menos cómputo, si te das cuenta, o la Mahalanobis creo que tiene menos cómputo. Sí, la Mahalanobis tiene menos cómputo. Esta de cajón habría que probarla, después el LDA va agregando cierta complejidad y el QDA agrega mucha más complejidad. Pero no hay una respuesta así de cuál es mejor. ¿Más preguntas? No. Voy a pasar entonces ahora a los ejemplos. Y voy a mostrarles, por ejemplo,
Voy a borrar esto. Entonces voy a mostrarles un ejemplo. Aquí tendría que haber les voy a mostrar un LDA. Y aquí serían los datos de training y de testing. ¿Ya? Algo que es importante observar, y es que en algunos casos, por ejemplo, LDA con esta distribución les da un 0,78, y esto es claramente porque las muestras no están distribuidas gaussianamente. Si observan bien los datos, voy a tener el training y el testing. En la clase 2 son 2 nubes de puntos, no es una sola nube de puntos. La clase 1 sí podría ser una gaussiana. Entonces acá el LDA va a encontrar una línea recta y va a tener un desempeño bastante pobre del 78%. Más no se le puede pedir mucho porque están las clases muy mezcladas. Pero si yo le hago un QDA, por ejemplo, con los mismos datos, el QDA obtiene este tipo de regla y sube un poco del 78 en el training, 78.5 al 80, porque aquí logra adaptarse aquí con una línea curva. El QDA, como es cuadrático, de ahí viene el nombre, Quadratic Discriminant Analysis, va a sacar una línea... Profe, se ve como cortada la ventana, ¿la puede mover un poco? Espérate, la voy a hacer de nuevo. Ahí se ve mejor, ¿o no? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Les decía entonces que el QDA obtiene, con respecto al LDA, como puede adaptarse a una línea curva, no una línea recta, el LDA les va a dar una línea recta. El QDA puede quizás adaptarse mejor a los datos cuando tenemos distribuciones de este tipo. Pero insisto que esto hay que probarlo. No hay a priori uno que sea mejor que otro. Les voy a mostrar un ejemplo en Python que también lo pueden probar. Les voy a mostrar un QDA. Y el QDA en estos datos, que son 2 nubes de puntos, tira una línea que está ahí completamente curva. Y en el caso del LDA, con los mismos datos, les tiraría una línea de este tipo. ¿Ya? En este caso, observen que el QDA les dio 93% y el LDA dio 93.5%. Aquí ganó el LDA, pero por 0,5%, lo cual no es para nada significativo. Así que eso es lo que les tenía preparado para el día de hoy. No sé si hay preguntas. Pueden levantar la mano. Sí, Profe, dime. ¿tiene algún ejemplo con múltiples clases? ¿O no Tengo funciona el el algoritmo con ejemplo, múltiples? no, sí funciona, pero tendría que hacerlo. Pero No se funciona, preocupe, entonces. pero funciona exactamente igual. O sea, es el mismo código. Lo único que pasa es que tiene más clases. ¿Sabes que cuando iba a dar la clase de hoy, como 5 minutos, dije, pucha, no tengo ningún ejemplo con múltiples clases? Y empecé a hacerlo, pero dije, no voy a alcanzar. Necesito como 10 minutos buscar datos y ponerlo. Te lo prometo para el próximo martes. Pero funciona. Es el mismo código, solamente que lees otros datos. Y funciona con más clases y funciona con con una dimensión mayor que 2. O sea, si tú tuvieras esto con una dimensión de 10, también funciona. Lo que pasa es que no te lo puedo graficar, pero sí se pueden calcular los accuracy con más dimensiones. ¿Ya? Así que el próximo martes lo tengo, te pongo un ejemplo. Bien, chicos, entramos mañana en cuarentena total. Toda la ciudad, el Gran Santiago, entra en cuarentena. Así que nada, armarse de paciencia. Todo parece indicar que vienen días bastante duros.
El otro día le escuché a Sting, que es un cantante que me gusta mucho, decía, lo mejor que podemos hacer es aliviarle la pega a los médicos y a los enfermeros, y enfermeras y médicas que están tratando de hacer lo mejor posible por todo esto, y la forma de aliviarles la pega es, obviamente, quedándonos en casa. Así que nada, les deseo mucha paciencia, mucho ánimo también, no desesperen. Esto algún día terminará y ya estaremos todos otra vez saliendo de nuestras casas en un tiempo mucho mejor. Me despido y nos vemos el martes. Suerte con todos.